Ahí se ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno, bien. Primero me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Martín Fúrfuro, yo soy titular de Diamant, Paint Protection Specialist. Estamos trabajando con Garbare desde el año 2022, acompañando el crecimiento de Garbare desde 2022. Dentro de las capacitaciones, cuando se originaron las capacitaciones en un comienzo, lo que estaba muy bueno es que nos complementábamos los tres técnicos, donde uno venía específicamente del PPF, yo desde el detailing y Dami desde el wrapping. Entonces teníamos tres corrientes completamente distintas, pero que compartían un montón de conocimiento paralelo. A ver, déjenme, ahí está, así me voy viendo yo también. Así que bueno, gracias Garbare, gracias Ariel por la invitación a la participación en Garbare Academy. A mí lo que me tocó es esta capacitación técnica de la mancha a la solución, que la idea es un poco tener al pH como protagonista, pero se van a dar cuenta que a medida que avancemos a lo largo de la charla, voy a intentar construir un concepto y no tan así atarnos a lo que es el pH. ¿Sí? Construir un concepto un poco más complejo, pero simplificado, ¿sí? Un poco más completo, pero simplificado. Obviamente, lo primero que quiero aclarar, yo soy detailer profesional, no soy químico, así que las aplicaciones que vamos a aclarar con respecto a las incidencias químicas de algunos productos o aclaraciones de cómo actúa el pH y demás, son basadas en aplicaciones en el detailing, ¿sí? No vamos a ahondar demasiado en cuestiones muy técnicas, las tenemos y aparte son muy fáciles de encontrar en Google, en ChatGPT, en lo que sea, pero lo que yo intenté hacer en esta presentación es hacerle un ordenamiento de lo que va a ser, de lo que es este contenido de la mancha a la solución. O sea, arrancar desde un problema y cómo lo solucionamos a partir de razonarlo y diagnosticarlo. ¿Sí? Así que bueno, si están todos de acuerdo, arrancamos. Vamos despacito. Bien. Primero, lo que quisiera destacar es que el título decía de la mancha a la solución. Pero bien, podemos distinguir entre lo que es mancha y suciedad. La suciedad va a ser aquella que está en esa misma superficie. Estamos hablando de una superficie, imaginemos siempre, ¿no?, que estamos hablando de una instalación de PPF, una instalación de window film, o un simple detailing, o la mesa de nuestra casa, ¿sí? Porque esto aplica absolutamente a todo. Entonces, la suciedad es aquella que está suspendida o apoyada de manera homogénea en toda la superficie. Ahora, la mancha es algo puntual, ¿sí?, que genera una modificación, tanto ya sea en el aspecto, en la textura o en el comportamiento en dicha superficie que vamos a encontrar. Hasta ahí entonces la importancia de distinguir mancha y suciedad. Cuando nosotros tenemos suciedad, la vamos a atacar de la misma manera que la mancha, por eso ahora de manera pedagógica la vamos a interpretar como sinónimos, si bien no lo son. ¿Está bien? Si bien no lo son, tenemos que la mancha
me va a cambiar el aspecto, el brillo, la transparencia, la textura, el comportamiento en la superficie que vamos a trabajar, pero es muy específico, me cambia el aspecto visual, ¿sí? Porque me puede cambiar sobre todo el color, puedo verla, puedo sentirla o puedo tocarla. Entonces, pero ahora, como aspecto pedagógico lo vamos a tomar como sinónimo, mancha y suciedad, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Hay una cosa que me gustaría aclarar. No tienen que levantarme la mano, yo preferiría estar libre, hacer de cuenta que me siento en un aula y que todos aquellos que quieran hablar abren su micrófono y me interrumpen en cualquier momento, yo retomo la charla sin problema. ¿Está bien? Entonces no se limiten a levantar la mano y esperarme que yo pare, sino que me interrumpen, abren el micrófono, Martín, y seguimos. Así no queda nada en el tintero. Bien. Ahora, que sabemos lo que es una mancha, primero lo que tenemos que hacer es diagnosticar esa mancha. Tenemos la superficie, la miramos y no siempre es color, puede ser visible o no, pero siempre debemos diagnosticarla. Y ahora van a ver por qué puede ser de color, puede ser irregular, puede tener textura, no, puede ser visible o puede ser invisible. Entonces, cuando es visible ya tenemos claramente que algo quedó adherido a la superficie. Yo me voy a tratar de hablar todo el tiempo como si fuéramos a instalar PPF. Entonces, para que se entienda todo el concepto hacia dónde va la idea. Estoy medio mareado. Ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo loco. Les voy a pedir que desbloqueen sus micrófonos. Total, Google Meet es muy inteligente y nos deja hablar de a uno. Y pensemos entre todos y mencionen de a uno, una, dos, toda la cantidad de suciedad, manchas que podemos encontrar en un vehículo. Aguadura. Bien. Manchas de brea, del asfalto. Perfecto. Insectos. Insectos. Perfecto. Mancha de pulitura. Bien, De excelente. pulimento. Vamos. Excrementos de aves. Excremento de ave, perfecto. Resina de árbol. Resina de árbol. ¿Sí? Mismo polvillo, tierra, barro, polen. Bueno, hasta ahí entendemos. Y yo acá simplemente les tiré 30. ¿Sí? Que lo repasamos rápidamente. Polvo ambiental, tierra, barro, arena, hollín, smog urbano. Todo esto se los voy a dejar, así que no se preocupen. Grasitud de la ruta. Acá hay una cosa re importante que es lo que hablamos de road film o film de ruta, que es una composición de un montón de suciedades, que es caucho, el smog de los caños de escape, el mismo polvo ambiental, los bichos. Bueno, todo eso genera un film sobre el auto que se homogeniza y genera una sola suciedad, que es el road film, ¿sí? Aceite de motor, gasoil que podemos levantar de las ruedas, resto de combustible, insectos, excremento de ave que decían por ahí, polen. El polen en primavera es muy contaminante, savia de árbol, resina vegetal, las hojas descompuestas. Muchas veces dejamos los autos, hay autos abandonados en zonas rurales y empiezan a desarrollar hongos, verdín, marca de agua, sal, cal, depósitos calcáreos. Acá hago un
hago un parate. No es lo mismo una marca de agua que el sarro, que la cal o depósitos calcáreos. ¿Por qué? Porque el sarro son, por ahí tal vez las marcas de agua, ¿sí? Las marcas de agua tienen algún contenido calcáreo, ¿sí? Como el sarro, pero entendemos que son menor al sarro. Cuando hablamos de sarro, ya hablamos de algo que tiene relieve, ¿no? Una marca de agua, tal vez estamos hablando de algo sin relieve. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo, como les decía antes, el color, el relieve, el espesor y un montón de cosas, es cómo vamos a actuar después para eliminarlo. Y cal o depósitos calcáreos son, por ejemplo, algunos me van a entender si alguna vez lo vivieron, ¿vieron cuando una losa, un techo, tiene una sedimentación por una lluvia o algo, cae sobre el vehículo y deja un chorreado blanco? Bueno, esos son depósitos calcáreos. ¿Está bien? Después depósitos de minerales de agua dura, lluvia ácida seca, polvillo de freno, contaminación férrica industrial, partículas metálicas incrustadas, critán, brea, adhesivo, cera. Y acá, lo mencionaba Jorgito, siliconas, abrillantadores mal aplicados. ¿Sí? Hasta acá estamos todos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? ¿Está todo ok? Bien. Seguimos avanzando. Ahora que tenemos esa gran cantidad, yo les separé 30, pero podían ser 100 si quisiéramos. Si nosotros pensamos la cantidad de agentes externos a los cuales se nos pueden pegar al vehículo estando en diferentes ambientes, es increíble. Y dependiendo de dónde vivamos, si vivimos en el sur, el tema de la sal, si vivimos en el norte, el color de la tierra, bueno, un montón de características, entonces también eso es condicionante. Pero ahora ahí teníamos 30 suciedades, manchas que podíamos diagnosticar, ¿no? Nos paramos arriba de un auto o nos ponemos a inspeccionar un auto y encontramos toda esa cantidad, pero toda esa cantidad, pensarla en eliminarla es medio difícil, porque si cada uno de esos 30 ítems tenemos que poner a pensarnos cómo lo agrupamos, cómo lo eliminamos, es más difícil. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Lo empezamos a agrupar. Acá lo vamos a agrupar en 6 grupos, que después lo vamos a tratar de reducir a 4, ¿sí? Entender que cada suciedad que podamos encontrar en el auto es un posible problema de adhesión en la instalación de PPF o de un window film. ¿Está bien? Entonces, cualquier contaminación, suciedad o mancha que nosotros dejemos en la superficie, vamos a tener un problema o una imperfección. ¿Cómo agrupamos todos esos 30 ítems que yo le mencioné anteriormente? Primero, en minerales, orgánicos, grasas, hidrocarburos, metálicos y protecciones previas. Y acá hago algunas salvedades. Cuando hablamos de minerales, hablamos de inorgánicos, ¿sí? Inorgánicos es cualquier cosa que no tiene vida. ¿Estamos de acuerdo? Que nunca tuvo vida. Y orgánicos es que es un ser vivo, viene de un ser vivo, estuvo en un ser vivo o sale de un ser vivo. Eso es re importante interpretarlo y ampliar la mente a la hora de pensar una suciedad, una mancha. Porque es muy fácil decir, bueno, el insecto sí es un ser vivo, perfecto. Una planta, a veces, un hollín o lo que fuera,
no entendemos que es algo que está creciendo. Es una bacteria, es un ser vivo, entonces sigue siendo un material orgánico. Y cuando hablamos de minerales, hablamos de todos los minerales. Hablamos de... Sí, escucho. Bien. Cuando hablamos de minerales, hablamos de todos los minerales. Magnesio, calcio, potasio, hierro, sodio, todos los que están en la tabla periódica son todos minerales. ¿Está bien? Entonces, pero dentro de los minerales, como ejemplos gráficos, se ve el cursor, ¿verdad? Cuando quiero mostrar. Ok. Sí. Cuando hablamos de minerales, tenemos el sarro, las marcas de agua, el cal, sal. Y cuando hablamos de orgánico, tenemos los insectos, savia, aves, polen, ¿sí? Alguna mancha tal vez de comida, ¿sí? Eso no deja de ser orgánico porque la comida en algún momento, si es un huevo, salió de un ser vivo, si es un queso, salió de la leche que salió de la vaca. Parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero al final de la historia todo se aclara. Después, cuando tenemos las grasas, como tercer grupo, tenemos el raw film, aceites que pueden ser vegetales, gasoil o grasitud de las manos. Estos dos empiezan a estar juntos, los hidrocarburos. Los hidrocarburos son todos aquellos que tienen derivados de el petróleo. ¿Está bien? Cualquier derivado de petróleo. Y háganme acordar, cuando mencione los solventes, que hay una mancha muy particular que todos creen que sale o lijando o puliendo y sale simplemente utilizando la química y limpiando con un solvente. ¿Está bien? Después tenemos los metálicos, y si hablamos de metálicos, los subdivido acá en otro grupo, más que nada para entender que tenemos, bueno, el polvo de freno, partículas férricas. Pero, ¿qué es esto? Minerales. Entonces, lo agrupamos acá. ¿Está bien? Y después, las protecciones previas, las ceras, los selladores, los coating y las siliconas. Y acá hago la salvedad de que, por ejemplo, la cera, sellador o coating, como les decía antes, no son manchas, no son suciedad, son algo que está sobre la superficie pero es invisible, pero que también nos modifica y nos afecta a la hora de realizar una instalación. Entonces, para nosotros no deja de ser una situación problema a diagnosticar y tener la capacidad y el conocimiento para poder eliminarlo. ¿Sí? Ahora, hasta acá, ¿dudas con respecto a esto? Hay gracias a Dios, avísenme si voy muy rápido. Gracias a Dios, bueno, en Sudamérica hay una marca que está haciendo desarrollo de productos químicos muy buenos, que funcionan muy bien, y le están dando un poco de bola o le están dando una vuelta de tuerca al tema del pH. Pero bueno, solamente me están diciendo, bueno, ácido, alcalino y neutro. Ok, bien, hasta ahí todo eso lo sabemos, pero vamos a ir un poco más con respecto a eso. Si bien hay marcas alemanas, tuve la suerte en el 2018 de visitar una fábrica muy conocida de detailing que ya trabaja con los pHs y yo hace muy pocos años realmente entendí por qué tenían la diferencia de un pH, de productos muy similares con pHs casi iguales. Y ahora le voy a explicar por qué. Hasta acá, ¿todo bien? Tenemos estos 6 grupos, pero vamos a simplificar aún más para que se entienda hacia dónde vamos.
Ahora ya directamente nos vamos a ir a lo que tenemos, que les dije, orgánicos, inorgánicos, hidrocarburos y taninos. Los taninos hasta ahora no lo mencioné, son compuestos vegetales que están en las plantas o en las maderas que generalmente generan o color u olor. Normalmente en las plantas sirven como protección para insectos y demás, pero tienen una capacidad de teñir o manchar muy grande. ¿Está bien? Después, bueno, arrancamos. Los orgánicos, como le dije, tenemos un origen biológico o es una materia viva o tuvo o fue alguna vez materia viva. Ejemplos, esto que tenemos acá, polen, comida, hongos, ¿sí? Suelen contener proteínas, grasas, azúcares, ácidos. Los inorgánicos, origen mineral o no biológico. Acá es donde más quiero hacer hincapié. Orgánico e inorgánico, que es donde más nos tenemos que centrar e interpretar cuáles son bien las diferencias a la hora de diagnosticar una suciedad o una mancha. Como tercer grupo tenemos los hidrocarburos, que es lo que les mencionaba, todos derivados del petróleo, y ahí ya le metemos ese grupo, ese quinto grupo que teníamos antes, que eran las grasas, lo metemos aquí. ¿Está bien? Como derivado del petróleo. ¿Sí? Gasoil, aceites, adhesivos. ¿Sí? ¿Qué se les ocurren algún otro hidrocarburo que pueda generar una mancha que no esté ahí en la lista? Faltan algunos. No te escucho, Jorgito. A ver. Hay una mancha muy común que se forma cuando abres la tapa del estanque de la benzina o nafta o gasolina, dependiendo. Que es esa forma. Amarillenta. Esa misma. Y es producto netamente de la nafta, ¿no? No sé si el gasoil produce lo mismo, pero lo he visto mucho. Sí, pero ahí ya entramos en una modificación estructural del barniz. Eso quería preguntarte, claro. si depende del barniz, porque hay unos que se ven muy amarillos y, no sé, en los autos antiguos prácticamente no se nota. Entonces, los autos antiguos no se notan por el contenido de alto sólido que tenía la pintura antes, que ahora no lo tienen por reglamentaciones mundiales. Pero eso es una modificación, ya te digo, es una modificación que el solvente de la gasolina o del gasoil modifican la estructura general del barniz. A ver, cuando hablamos de suciedad, hablamos de algo que está sobre la superficie. Cuando hablamos de mancha, es algo que se impregnó. Ok. Sí, que traspasó la superficie. Pensemos una tela. Cuando lo tenemos sucio, está en la superficie, un raspón de tierra, o cuando se nos cae, no sé, sangre o un vino o café, ya eso es una mancha. ¿Ok? Y ahí el ejemplo que me estás dando es una modificación ya química, que es una agresión a la estructura molecular del barniz, que no tiene solución. Ok, no tiene solución, listo. Era la pregunta. Si tenía eso está dentro, es más, te diría, está dentro del barniz. No podemos ir más allá. Gracias, Martín. No, por favor. ¿Se le ocurre algún otro hidrocarburo? Bueno, por ejemplo, o algún otro derivado del petróleo. Muy común. Muchas veces, lo dijo, no sé quién lo dijo en un momento, los pulimentos tienen una base oleosa, ¿sí?
que lo tenemos que poner en este grupo, ¿sí? Que para nosotros en la instalación de PPF es un gran problema, porque generalmente no es visible, está en lugares escondidos, donde generalmente se solapa o hacemos terminaciones que nos genera una dificultad de adherencia muy grande. Entonces, ahí tenemos ese problema. Y otra mancha, que era lo que les iba a decir, son las manchas, vieron que yo las denomino transferencia, que son de plásticos que rozan la chapa, que parece un rayón, pero en realidad el plástico dejó residuo en el barniz. Bueno, eso no deja de ser un hidrocarburo, porque el plástico es de origen de petróleo, entonces ahí vamos a actuar como si fuera un hidrocarburo. No hace falta pulir, aunque si lo pulimos también sale. ¿Sí? Le estoy dando el ejemplo químico para darlo de otra manera. Y los taninos, bueno, esto que les decía, están en las maderas, en las hojas, en las piel de las uvas. Entonces, tienen una capacidad de manchar tan grande, que bueno, nos modifica la historia a la hora de trabajar. ¿Sí? Interrúmpanme, por favor, cuando quieran. Si voy muy rápido, me avisan. Martín, tengo una duda, y es más que duda, es una pregunta. Me está pasando mucho en los carros nuevos, que la cleiva, en la hora de contaminar con cleiva, se queda pegada como que si fuese una mancha. No hay manera de sacarlo si no es con pulimento. Sí, ¿Eso hay manera. pasa por qué? Sí hay manera y ahora lo vamos a ver. Y te pregunto, a ver, y empezamos a pensar, porque la idea de esta charla es generar un desarrollo de un pensamiento lógico. ¿Vos usás Claybar o algún Clay Block, Clay Knit, Clay Towel? ¿Qué usás? No, uso cleiva, Claybar. como quien Bueno, dice la plastilina. la plastilina, perfecto. ¿Qué origen crees que tiene la plastilina? ¿A qué se parece? Oye, me ponchaste a plastilina, creo. A ver si alguno se hidrocarburo. anima a contestarle. Es un hidrocarburo. Es hidrocarburo. Es un hidrocarburo, exactamente. Entonces lo metemos en el mismo grupo. Por eso esto es re importante cuando hacemos el diagnóstico, decir, bueno, pará, ¿con qué me encontré? ¿Con qué mancha es? ¿Qué origen es? Investigarlo, y no necesariamente vas a necesitar un pulimento, que es lo que dije recién. Una mancha de brea, si pulís, también lo vas a retirar, porque tiene un cierto solvente, el pulimento, que permite que lo retires. No sería correcto, para eso existen los tar remover o los removedor de brea, pero sí, acá lo que vamos a buscar es tratar de profesionalizar esta charla técnica y decir, bueno, lo correcto es esto. Después tenemos otras opciones. Sí, claro. Podemos usar para lo mismo, para todas las manchas lo mismo. Sí, claro. ¿Es correcto? Y la verdad que no. A veces perdemos tiempo insistiendo en querer sacar una mancha con lo mismo, y en realidad el error es nuestro en no entender la química de la mancha. ¿Sí? ¿Se quedó claro? Ahora te respondo, Nelson, ¿con qué sacarla? ¿Alguna otra duda? Martín, hay otra. A ver, Sí. ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Hay una mancha que es muy común, yo estoy más en el rubro del window film, y es las salpicaduras de las amoladoras en los talleres chapistas.
Y eso no hay con qué sacar, y prácticamente hay que rasparlo nada más y el vidrio queda con detalles, no hay cómo solucionar eso, no sé en Ah, qué... bueno, ahí se produce otra cosa. Pero eso es Ahí un se caso, bueno, no, perdón. Sigue, Martín. No. Esto es, aportamos todos, no hay problema. Yo pensé que te referías a la pintura. Si es la pintura, A la pintura también daña bueno, la salpicadura. vamos a enfocarnos en la pintura. Bien, Vos me decís que es una contaminación de la moladora. sí. ¿Y la moladora qué gastó? Y tiran para mí minerales, porque son restos de partículas de la misma piedra que se incrustan en los vidrios o en la chapa. De la piedra y de lo que está devastando, que seguramente sea hierro. Sí, Bien, entonces el hierro lo metemos en este grupo. Por ahora no nos metemos con qué lo sacamos. Simplemente claro, entender qué es. Entendemos que es algo inorgánico porque es un mineral, es una partícula bien, ferrosa. Los invito a cualquiera que tenga acceso a un auto blanco, rociarle a toda su carrocería un descontaminante férrico y vean lo que pasa. Lo notamos en el blanco, no lo notamos en los de color. Todo el auto se va a poner violeta. La cantidad de contaminación férrica que tienen los vehículos es increíble. Y no sale solamente con Claybar. Muchas veces el carrier o el lube, el lubricante que necesitamos para pasar la Claybar va a ser el descontaminante férrico. ¿Sí? No necesariamente tenemos que usar shampoo. Podemos utilizar, y nadie dice que siempre hay que tener en claro, a veces, obviamente las marcas quieren vender su Claybar con su lubricante específico, que sería lo ideal, pero bueno, muchas veces a problemas extremos, medidas extremas, podemos utilizar como lubricante al descontaminante férrico. Entonces, ahí nos vamos a ir casi a la anteúltima filmina que te explico esto y ahí les va a cerrar un poco toda la idea. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? De los 4 grupos, esto es re importante. ¿Nada? Bien, avanzamos. Me voy a quedar acá. Todo el mundo ha oído hablar del pH, lo nombramos todo el tiempo, pH ácido, pH alcalino, pH neutro, y durante muchísimos años el pH neutro quedó como la panacea de la verdad absoluta de lo que habría que hacer. Si a cualquiera que no conoce mucho le dice, bueno, ¿cuál es la manera correcta de lavar un auto? Te va a decir, y shampoo neutro, y no. ¿Por qué? ¿Para qué es ese auto? ¿Para un tratamiento? No importa el shampoo. Ahora, ¿por qué pH neutro? Y porque realmente cuidaba la cera que tenía puesta, cuidaba el coating, cuidaba el PPF. Entonces, ¿es seguro? Sí, es seguro. ¿Es idóneo para cualquier situación? No, no es idóneo. Entonces, acá es donde aparece el pH, y el pH ácido y el pH alcalino no son mala palabra, son simplemente una escala que nos dice el comportamiento de una solución de un producto en agua. ¿Está bien? Nos va a decir si un producto es ácido, balanceado, neutro o alcalino. Eso básicamente es el pH. Por definición, el pH es potencial hidrógeno.
pH, potencial hidrógeno. Lo que habla es de la concentración de iones de hidrógeno que tiene esa solución. ¿Está bien? Y acá, como lo dice la frase, el pH no reemplaza al diagnóstico, lo ordena. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Es que si nosotros tenemos que entenderlo simple, bueno, es un número que nos indica cómo se comporta un ácido, un neutro, un alcalino. ¿Qué hace? ¿Sí? Pero en base química decimos que, bueno, es la concentración de iones de hidrógeno en la solución. Y en el uso profesional permite asociar suciedades en familias, que fue lo que hicimos en la filmina anterior. ¿Sí? El pH nos permite decir, bueno, pará, agrupémoslos de esta manera, que de esta manera, entendiendo con qué pH pegarle a cada una, vamos a poder eliminar la mancha. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, sí, No, está bien. no, quiero ser bien claro, no irme por las ramas, ni mucho menos. Quiero tratar de ser lo más pedagógico y didáctico posible. Entonces, para entender, pH significa potencial hidrógeno. Mide qué tan ácido o alcalino es una solución. Y cuando hablamos de solución, es un producto diluido en agua. ¿Está bien? Y acá voy a hacer un paréntesis, que lo iba a hacer más adelante, en mi ensayo de la charla, lo iba a hacer más adelante, pero ya que estoy lo hago ahora. Muchas veces, cuando miramos los rótulos de los productos, nos dice 1 en 4, 1 en 5, 1 en 40, 1 en 400, 1 en 1000, aquellos que se creen súper poderosos. Y la verdad que calcular un 1 en 1000 en una solución de 1 litro es bastante compleja. ¿Sí? Ahora, yo en mis años de experiencia, y esto lo transmito solamente como modo de ejemplo, como experiencia, a mí la manera de cuantificar la solución que más resultado me da es la de porcentaje. Por ejemplo, si hablamos de un APC, un 10%, un 20%. ¿Qué significa ese 20%? Que en 1 litro de agua, el 20% va a ser de ese producto y el 80% agua. ¿Sí? Me parece la manera más clara. Por ejemplo, si nosotros hablábamos como hablábamos con Carlos Ruiz el otro día, que hizo mucho hincapié en la capacitación, en la certificación internacional de PPF, de tener diferentes soluciones de shampoo para diferentes acciones de TAC, hablaba de 2 mililitros, 1,5, bueno, en 1 litro. Entonces, podemos decir que es al 1%, al 2%, ¿sí? Para que quede un poco más claro, ¿sí? Necesitamos el 2% de 1000 mililitros, por decirlo de una manera. ¿Se entendió eso? O de 98 mililitros. Eso, para mí, el uso de porcentaje es súper claro a la hora de preparar un producto. Y nota al margen, cuando se prepara un producto que genera espuma, por favor, primero, por ejemplo, si es al 20%, primero el 80% de agua y después el 20% del shampoo o del APC o del desengrasante. ¿Por qué? Porque si lo hago al revés, genera espuma y no me deja completar la cantidad de agua y pierdo la cuenta. Entonces, si yo lo hago primero el 80% de agua y luego el 20% de desengrasante, shampoo o lo que sea, es mucho más simple y efectivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Bien. Sí. Bien, perfecto.
Esta es la escala que le mencionaba. La escala del pH va de 0 a 14, donde 0 es el punto más ácido de cualquier solución que podamos preparar. 14 es el máximo de alcalinidad, ¿sí? Y 7 es el neutro. ¿Por qué se tomó el 7 como neutro? Porque es, lo vamos a ver en la filmina que sigue, para formar esta escala se utilizó, es una escala logarítmica y da 7, no es caprichoso que va de 0 a 14 y el medio es 7, sino es que menos 7 hidrógenos y más 7 hidrógenos quedan empatados, ¿sí? Y por eso se dice que es neutro en esa escala, en la escala de pH, ¿sí? Entonces vamos a decir que de 0 a 6 el producto es ácido. De 6 a 8 el producto es balanceado. 7 exclusivamente es neutro y de 7 en adelante el producto es alcalino. Ahora, esta franja es la que más me preocupa, de 6 a 8. Nadie le da bola y te dicen pH balanceado y ahora van a ver la importancia del pH balanceado o esta diferencia de 2 puntos. Como les decía recién, la escala de pH es logarítmica, lo que significa que entre 5 y 6 es elevado a la potencia de 10. Es decir, que entre 5 y 6 o entre 6 y 7 es 10 veces más alcalino o 10 veces más ácido. Cuando nosotros elegimos un shampoo o un desengrasante y decimos, es pH 12, es pH 11, y dice, es una modificación muy leve, es un error completamente grave, ¿sí? Cuando nosotros pasamos de un pH, acá tenemos de 0 a 14, 7 es el neutro, y si nosotros pasamos de 6 a 5, es 10 veces más ácido. ¿Está bien? Porque cada punto de pH no suma, multiplica por 10 la diferencia química. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es un poco complejo, yo sé que nadie lo vio así, y por eso, sí, esa cara de susto, cuando yo lo entendí y no le daba importancia, es súper importante. Imagínense ahora cuando me hablan de productos balanceados que van de 6 a 8, si multiplica por 10, de 6 a 7, ¿qué diferencia tenemos? 10, ¿verdad? ¿Sí o no? 10, 10. 10. Y de 6 a 8, ¿qué diferencia tenemos? 100. 100, porque es logarítmica, es elevado a la potencia de 10. Entonces, en un pH de 5 a 8, ya nos iríamos a las nubes. ¿Está bien? Entonces, de 6 a 7 vamos a tener 10, y de 6 a 8 es 100 veces más alcalino 8 que 6. ¿Está bien? Acá tienen los ejemplos prácticos. De 6 a 4 es 100 veces más ácido. De 10 a 12 es 100 veces más alcalino. Acá, un ejemplo práctico, ¿viste? Bueno, un producto de pH 12 no es apenas más fuerte que uno de 10, sino es 100 veces mayor.
¿Se entendió esto? Esto es súper importante para que tomemos dimensión de la importancia que tiene darle bola. ¿Cómo ahora hablamos del pH, todo muy lindo, preparamos la solución, confiamos en lo que dice la etiqueta del producto? Cuando estamos hablando de una marca seria, seguramente respeten ese pH. Ahora, ¿cómo medimos ese pH? Bueno, vienen unos reactivos que son bastante, no complejos, pero molestos de usar, pero vienen medidores digitales de pH. Se compra en cualquier ferretería, tienda, Mercado Libre, lo que sea. Se sumerge en la solución que preparen. Yo me cansé de medir shampoo que decían pH neutro y me daba más alto. Y medía el shampoo solo y me daba 7, 7.5, 6.8. Y preparaba la Foam Lance con 100 mililitros de shampoo y 900 de agua, y el pH se me iba a 8.5. ¿Por qué? ¿A alguno se le ocurre? Tu problema está en el agua, en el suministro de agua. Exactamente, y nadie mide el pH del agua. El pH, el agua, para que sea potable, le suministran cloro u otro hipoclorito de sodio, vendría a ser. Hay algunos cloros que son más tirando a balanceados, pero el pH, por ejemplo, de Mar del Plata es de entre 8 y 8.5, el pH del agua de mi ciudad, ¿sí? Por eso está tan de moda los ablandadores de agua, los purificadores de agua, para remover metales pesados y todas estas sustancias que nos modifican el pH del cuerpo y generan tantos cambios en el organismo. ¿Está bien? Entonces, cuando midamos el pH, vamos a medirlo. Primero midamos el agua, después midamos el producto y después midamos la solución. Eso sería lo correcto a la hora de evaluar correctamente cuál sería el pH con el que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Acá les dejé una breve reseña que me la fui anotando yo para no olvidármela, que como conclusión el pH no se elige por costumbre, se elige por diagnóstico, superficie y riesgo. Y acá el riesgo y la superficie tiene que ver. Muchas veces dijimos, bueno, todavía no lo dije, muchas veces hay superficies que son muy sensibles a los ácidos, a pHs ácidos. Hay superficies que son sensibles a, miren, acá, el hidrocarburo, teníamos los adhesivos, ¿verdad? Entonces, tenemos el adhesivo, por ejemplo, es muy sensible al pH alcalino, ¿sí? Porque es un derivado del petróleo, ¿sí? Entonces, cuando limpiamos algo que está pegado con un pH muy alcalino, porque no puedo remover la mancha es orgánica, la tengo que sacar con algo alcalino, pero también voy a estar afectando el adhesivo en donde está pegada esa superficie. Entonces, a veces hay que evaluar el riesgo con el que voy a limpiar esa superficie, ¿sí? Porque puedo estar quitando la mancha, pero voy a estar despegando la superficie porque estoy agrediendo el adhesivo. Entonces, lo que les invito siempre a hacer es una prueba de resistencia química, ¿sí? Resistencia química y resistencia mecánica de la solución con la que vayan a limpiar. Siempre estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? De pHs
bastante ácidos y pH bastante alcalinos. Cuando nos manejemos en un rango de un pH balanceado, la mayoría de las superficies o de los componentes tienden a estar bastante seguros. Pero es re importante esto que le decía, no limpiar, dejar el gatillo preparado con el pH siempre igual y hacer un diagnóstico de la superficie, la mancha y el riesgo que puedo correr de poder utilizar eso. ¿Quedó clara alguna consulta con respecto a la escala logarítmica del pH? ¿Estamos ok? Siento que estoy solo. Ábranme los micrófonos sin problemas, muchachos. Estamos ok. Bien. Ahora, vamos para adelante y vamos para atrás. Y ahora empieza la cosa de la verdad. ¿Cómo logro mezclar estos 4 grupos con el pH? ¿Sí? ¿Dónde le pega cada pH a cada grupo de suciedad o mancha? Y lo vamos a ver acá. Un ácido, como vamos a repetir un poquito, es un pH menor a 7. Un neutro es 7 o cercano a 7 y un alcalino es mayor a 7. Los ácidos tienen menos pH, es de 7 o menor, pero tienen una mayor concentración de hidrógeno, exponencial la concentración de hidrógeno. Eso va a hacer que en el sarro, la cal o ¿cómo es este grupo químico? Bueno, no importa. El sarro, la cal, la marca de aguas y demás. Inorgánicos, ¿eh? No. Sí, los inorgánicos en general, pero algo del calcio, tienen dentro, no quiero ahondar mucho en la química y hacerlo muy difícil, pero dentro de la estructura química, todos los inorgánicos, sus enlaces químicos moleculares son súper inestables, ¿sí? Súper inestables. Lo que hace que cuando un hidrógeno entra en contacto, rompe los enlaces, ¿sí? Y transforma al sarro, la cal, el agua, marcas de agua y sales, las transforma en agua. ¿Está bien? ¿Por qué? Los termina, siempre hablamos de ácido como productos surfactantes o desincrustantes, ¿sí? Porque lo que hace es romper la estructura molecular del calcio, el magnesio, el potasio, para transformarlo en otra cosa, inyectándole esa gran cantidad de hidrógeno. Ese es el porqué. El ácido va a eliminar o lo voy a utilizar para limpiar lo inorgánico. ¿Ok? Lo neutro o balanceado lo vamos a utilizar para buscar seguridad y una limpieza controlada de mantenimiento. Nada más. ¿Sí? Pero por otro lado, en la otra punta, vamos a tener todos los alcalinos con un pH mayor a 7 y aporta un medio rico en óxido y hidrógeno. El óxido y hidrógeno juntos forman un grupo que cuando se junta con una grasa, con un producto orgánico, normalmente los productos orgánicos están enlazados por mucho carbono. Cuando
el producto alcalino se asocia este oxígeno, el agua, si acá le agregamos un 2, H2O, vendría a ser agua, ¿sí? Le asociamos una C de carbono, se transforma en un alcohol, ¿sí? El alcohol va a ayudar a que la grasa se emulsione y genere sobre algunas suciedades orgánicas un efecto que se llama saponamiento o se transforma en jabón, ¿sí? Van a ver que muchas veces echan en un desengrasante, empiezan a limpiar y la grasa se pone blanca. Bueno, eso es porque se generó una emulsión, ¿sí? Y va a generar que es una solución especie de alcohol, y muchas veces vamos a utilizar un alcohol para remover, por ejemplo, unas manchas dactilares de vidrios o una grasitud leve de cualquier superficie de grasitud. ¿Está bien? Elegir el producto correcto ahora ya se hace un poco más fácil. Si tengo una suciedad inorgánica, me voy a ir al ácido. Si tengo una suciedad leve, voy a lavar con neutro o balanceado. Y si tengo una suciedad alcalina, si tengo una suciedad orgánica, me voy a ir hacia el producto alcalino. ¿Hasta ahí entendido? Entendido. Bien, perfecto. Ya terminamos, ¿eh? Este es el resumen. Si tengo una suciedad orgánica, puede ser insecto, ave, savia, grasa biológica, lo ataco con un alcalino. ¿Estamos claros? Ahora, yo les puse acá bug remover, removedor de insecto. Va a ser específico porque además tiene una enzima que destruye la proteína del bicho y hace más fácil la limpieza. Pero también no deja de ser un producto alcalino, entonces también lo voy a poder utilizar para remover, por ejemplo, una caca de pájaro o una mancha de una comida en un tapizado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es alcalino y sigo estando con una suciedad orgánica. No importa que sea un producto específico como el bug remover. ¿Se entiende? Acá lo que estamos entendiendo es que hay una asociación entre el alcalino y lo orgánico. ¿Ok? Cuando tenemos una suciedad inorgánica, el sarro, la cal, minerales y los water spots, que son las marcas de agua, vamos a ir con un producto ácido controlado. ¿Qué hablo de ácido controlado? No, si no le hubiese puesto la palabra controlado, podemos utilizar ácido clorhídrico puro de una química y se va a remover, pero el riesgo de resistencia química y mecánica sobre la superficie va a ser mucha. Pero si yo diluyo ese ácido clorhídrico con agua y mido el pH y lo dejo, por ejemplo, en 5, tal vez hagan la prueba, puedan hacer una limpieza de llantas removiendo una suciedad inorgánica ferrosa, porque lo único que estamos haciendo es hacer un producto, un descontaminante férrico ácido para sacar una suciedad inorgánica, pero siempre controlando el pH. Una suciedad leve, nos vamos a ir con los neutros, y acá viene la excepción. Los taninos y resinas, ¿de dónde salían? De los árboles, de las plantas. Entonces es una suciedad orgánica porque salía de un ser vivo. Pero los taninos y resinas son sensibles al solvente y a los removedores específicos. ¿Qué hablo con removedores específicos? Vienen de algunas marcas,
algunos, bueno, no sé, la marca Cochemí tiene uno que se llama Text, que elimina la escritura de virome o de fibrón al instante, ¿sí? O nos vamos a ir con un solvente que puede ser un alcohol, un thinner, siempre, previamente, en un lugar donde no se vea o donde podamos probar, lo que vamos a hacer es hacer una prueba de resistencia química. Vamos a probar la superficie que yo, con el solvente que utilice, no agreda ni modifique la estructura original de la pieza. ¿Sí? Y por otro lado, los hidrocarburos, que también lo íbamos a asociar con una suciedad orgánica, muchas veces sale con un alcalino, pero le vamos a dar más importancia a utilizar un tar remover, un removedor de alquitrán o un solvente específico. ¿Sí? No se compliquen a veces, entendiendo un poco la química, no hace falta, voy a ir en contra, muchas marcas me van a odiar por lo que voy a decir, pero muchas veces nos gastamos un montón de plata para utilizar un producto que es súper seguro para remover brea, y la brea sale fácilmente con thinner y vale un cuarto. ¿Sí? Porque solamente estoy entendiendo que es un hidrocarburo y lo único que necesito es un solvente. ¿Está bien? ¿Claro hasta acá? Bien, cualquier duda me interrumpen, por favor, ¿eh? Bien, ya estamos terminando. Acá me tomé el trabajo de hacer una modificación de la última filmina, que lo más importante acá es entender este concepto, ¿sí? Todo el mundo sabe lo que es sinergia. Sinergia es cuando dos cosas juntas hacen más que separadas individualmente. Voy a explicarlo simplemente. Si tengo que empujar un auto, yo lo empujo, le voy a generar determinada energía y lo voy a mover. Viene alguien más fuerte, seguramente lo empuje y lo vaya a mover. Pero si ambos empujamos al mismo tiempo, vamos a hacer una sinergia, ¿sí? Y vamos a mover el auto mucho mejor. Entonces, entender esta sinergia química va a ser fundamental a la hora de seleccionar cuando yo primero haga el diagnóstico, identifico la naturaleza de la suciedad, orgánico, inorgánico, hidrocarburo, tanino, ¿sí? Esos 4 ejemplos. Voy a determinar qué pH es el que corresponde con mi diagnóstico, si es alcalino, si es neutro o es alcalino, perdón, si es ácido hacia un inorgánico, si es neutro a una suciedad leve, si es un alcalino a algo orgánico, según el contaminante que tenga. Y el producto, como vimos anteriormente, elegir en qué familia está. ¿Está bien? Una vez que veo en qué familia está, tengo reconocido qué pH voy a utilizar y demás, voy a elegir la dilución. ¿Con qué potencia voy a preparar ese producto? ¿Al 20%? ¿Al 30%? Lo voy a ajustar según mi necesidad y la seguridad de la pieza que vaya a limpiar. ¿Se entiende esto? Esto es importantísimo, ¿eh? No, ningún químico es igual siempre para todo. Por otro lado, vamos a utilizar el tiempo y la acción que haga con este producto. Y por último, y consejo, le voy a dar 2 consejos a modo de experiencia. Ya, como lo dije al principio, lo digo
no soy químico, lo digo desde la experiencia de años de detailing. 2 consejos básicos que seguramente todo el mundo lo sabe, pero no está mal recordarlo. Nunca, nunca, jamás en la vida dejen que cualquier producto químico se seque, porque cuando se seca pierde agua y aumenta su concentración. Entonces su pH dispara, ya sea para el lado alcalino o para el lado ácido, si nosotros dejamos que se seque. ¿Cómo puedo evitar que se seque? Rociando más producto. No porque rocíe más producto va a tener más efecto. ¿Está bien? Entonces, como punto número 1, nunca dejar secar un producto químico, porque lo que va a evaporar es el agua y va a aumentar la concentración. Esto es lo que pasa con la deposición de los aves. Lo primero que pierde es el agua y aumenta su ácido, ¿sí? Y a partir de ahí, con el tiempo y la temperatura, aumenta la corrosión y hace un socavamiento sobre el barniz y perdimos la pieza. ¿Está bien? Es el mismo ejemplo. Y por otro lado, el enjuague y la inspección. Si nosotros limpiamos, hagamos de cuenta que lavamos esta remera, la agarramos con un jabón para la ropa, la lavamos y como la lavamos con el shampoo, la tendemos y que se seque. Eso es lo que normalmente hacemos equivocadamente cuando hacemos una limpieza. Siempre que hagamos una limpieza con un producto químico, hay que neutralizarlo, ¿sí? Creo que en la exposición anterior de Daniel, muy bien vos decías el tema de neutralizar a veces con agua o con alcohol, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces siempre, nunca dejar secar los productos químicos y por último, no enjuagar o limpiar. Algo que a mí me gusta mucho hacer cuando hago una limpieza con un producto desengrasante, una PC, un shampoo o algo, es utilizar, y ahora viene la última filmina en relación, es el tiempo de acción del producto y cuando hago el enjuague lo hago con vapor y aumento la temperatura. Utilizo agua, presión, desplaza el producto y la temperatura también evapora cualquier resto del producto o desengrasante, alcalino, ácido que yo haya utilizado. No debemos dejar que el producto quede en la superficie, cualquiera sea. Bien, de esta manera, con la última filmina, que me parece la más valiosa de todas, ¿sí? Esto se llama círculo de sinergia o Zinner Cycle o círculo de Zinner. Lo vamos a aplicar al detailing. Yo hice una adaptación al círculo de sinergia. Le dicen círculo de sinergia, normalmente lo van a ver cuadrado. Es acá en la gráfica me lo hizo con un solo sentido, pero entiendan que estoy continuamente queriendo tocar la pantalla, pero es hacia ambos sentidos. ¿Qué es lo primero que vamos a utilizar? Piensa en lo siguiente. Vamos a utilizar el producto químico, ¿sí? Y a partir de acá, el tiempo, la mecánica y la temperatura empiezan a ser variables a la cual yo puedo meterle mano para hacer una limpieza eficiente. ¿Qué es una limpieza eficiente? Hacerlo una sola vez en el menor tiempo posible, de manera correcta y de manera segura. ¿Está claro eso? Entonces, tengo el producto químico. Si yo veo que el producto químico no está haciendo efecto, lo que puedo hacer es aumentarle la temperatura.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo aumento la temperatura, perdón, voy a empezar para el otro lado, estoy siguiendo las líneas, las flechas. Cuando yo estoy usando un producto químico, si lo dejo más tiempo que actúe, siempre piense que estamos hablando de manchas y suciedad, ¿sí? Dejo que el producto químico actúe, modifico la variable tiempo, ¿sí? Y eso hace que la limpieza sea más eficiente. Si aún así, con el producto químico y con el tiempo, la suciedad no sale, ejerzo una acción mecánica y ahí hago un freno, porque tenemos, dentro de la mecánica, tenemos un montón de cosas. Yo puedo estar limpiando con una microfibra. Si no es suficiente, voy a pasar a un pincel. Si no es suficiente, voy a pasar a un cepillo. Si no es suficiente, voy a pasar a un cepillo, ya sea orbital o rotativo, o voy a ejercer una mecánica más fuerte, ¿sí? Entonces, tengo la química, le di más tiempo de acción, ejerzo una acción mecánica, cualquiera sea, si me alcanza con solo utilizar una microfibra, no tiene ningún sentido ejercer una acción mecánica con un cepillo, porque estaría poniendo en riesgo la seguridad y siempre lo que tratamos de buscar es preservar la seguridad de la superficie. Y por último, podemos aumentar la temperatura, ¿sí? Armamos el producto químico con agua caliente, lo dejamos más tiempo y ejercemos la acción química. Tiene que ser una fricción controlada, ahí aumentando la temperatura y la acción química, tal vez solamente con una microfibra sea suficiente. Pero si el agua estaba fría, la acción mecánica tal vez tenga que ser más fuerte. Entonces mi diagnóstico tiene que ser muy importante sobre qué superficie voy a limpiar. Porque tal vez el tiempo en el que está el químico sea muy determinante porque tal vez me lo agreda. Entonces, si el químico es muy fuerte, pero es lo que yo necesito para eliminar la suciedad, el tiempo va a ser corto y la mecánica va a ser muy rápida. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, círculo de Zinner, por favor, el ABC de la limpieza, y acá se lo dejé bien claro, la limpieza eficiente es igual a la química, más el tiempo, más la temperatura, más la química. La química con el pH, que estábamos hablando, que puede ser de 7 neutro, hacia 0 es ácido, hacia 14 es alcalino. Cuanto más ácido es, le pego a los inorgánicos, manchas inorgánicas. Cuanto más alcalino es, me voy hacia manchas orgánicas. Si es taninos o hidrocarburos, voy al solvente. Y creo que si no hay muchas preguntas, me gustaría que alguno tenga alguna duda para que podamos debatir un poquito. Estamos en tiempo, Sí. me excedí un poquito, perdón, Ari. ¿Alguna duda? Martín, Sí, Daniel. sí, tengo una duda en específico. Aquí en Colombia tenemos mucho problema de gota seca en los vehículos, ¿cierto? Perdón, no escuché. De marcas de gota seca, ¿sí? De gota seca, ok. Ajá. Digamos, por ejemplo, yo uso un producto que se llama Spotless, ¿cierto? Spotless, ok. Sí, No hablemos de marca, no importa. sí, no. Sé que es ácido, pero no sé si se comporta diferente la química. Igual he tenido problemas para retirar, no sé si cambia, porque obviamente pues yo lo uso para corregir sobre PPF, entonces no sé si la corrección sobre PPF funciona igual con la química del producto. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Dani.
Pues que si hay alguna manera mejor de atacar esas marcas de gota seca que están sobre PPF, sí, porque lo hemos venido hablando como en torno a que estuvieran sobre la pintura del vehículo, ¿cierto? Ok, perfecto. Sobre Está muy PPF hay bien. alguna más Está muy bien. eficiente. La verdad, primero, con respecto a ese producto, no lo conozco, no sé Es ácido. Es ácido, claro, pero acordate que a partir de hoy no solo es ácido, tenemos que saber qué pH tiene, porque tal vez, recordá que el PPF con el que nosotros trabajamos tiene su top coat, que es resistente a agresiones mecánicas y químicas, pero tiene una vida útil que debemos preservarla. Ahora, yo te pregunto, ¿vos ese producto lo estás usando puro? Él ya viene listo para rociar, el que Bien. consigo yo acá. Pero Sí. dice Safe to PPF. No, acá ese es el inconveniente. Bueno, Y acá tocaba buscar más productos de detailing, pero es no hay como problema, muy no hay complejo problema, pero encontrarlo. lo importante, Daniel, acá es entender el concepto. Por ejemplo, yo te invito a que pruebes ese producto lo pases a un recipiente más chico y lo diluyas un poco y primero le midas el pH. Sí. Después le midas el pH del agua, ¿sí? De agua de bidón o de botella o lo que vos consumas. Generalmente el agua de consumo es mucho mejor. Le midas el pH y tal vez intentes, ahora le vamos a dar la palabra a Tulio para que nos ayude un poquito con esto, pero tal vez yo lo que te invitaría es que lo diluyas un poco y veas qué tan necesario es que el producto esté puro para remover esas marcas de agua. No siempre las marcas de agua son todas iguales, tal vez son muy leves. Entonces, con un producto, ese mismo producto diluido, no estamos atacando el top coat del PPF. Sí, esa es la mayor preocupación, porque sería como, listo, atacar la mancha, pero mermar considerablemente como la capacidad de prevalencia en el tiempo del top Yo coat del hice varias pruebas sobre PPF con productos ácidos y la resistencia química a ácidos de este estilo de Water Spot Remover es muy, muy, muy alta. Es muy alta. No hay una modificación en la hidrofobia y demás. Ahora, como todo, si lo prolongamos en el tiempo, si todo el tiempo si agarramos un tapizado de cuero y lo lavamos con un producto alcalino, seguramente una vez no nos pase nada. Pero si toda la semana lo estamos lavando con ese producto alcalino, vamos a generarle resequedad, entonces lo vamos a estar agrediendo. Yo probaría, porque no todo es igual, por eso digo, el pH nos ordena, digo, si podemos tal vez suavizar ese producto y funciona, porque ya el PPF tiene una capacidad antiadherente muy grande, entonces tal vez no sería necesario utilizarlo puro. No sé qué pensás, Tulio. No, primeramente, excelente la presentación, Martín, felicitaciones, porque conseguiste transmitir conceptos muy complejos, ¿sí? De una manera muy clara, ¿sí? Un tema para ir a la respuesta de Daniel, ¿sí? Antes quería hacer solamente una resalva que tú hablaste, pero quería reforzar este tema, ¿no? Que es, por ejemplo, la influencia de la temperatura en todo este proceso, ¿no? Entonces, la temperatura es algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la temperatura, mientras más alta la temperatura, más rápido serán todos los procesos. Entonces, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a hacer una limpieza, por ejemplo, en el invierno, en el verano, tú tendrás que disminuir el tiempo de contacto, ¿sí? O disminuir la concentración, porque la temperatura
acelera las reacciones químicas, ¿sí? Esto es muy importante. Por eso que de repente las condiciones de Colombia, que son un clima mucho más caliente que las condiciones de Mar del Plata, por ejemplo, ¿sí? Los daños que pasan son más fuertes o más rápidos por el tema de la temperatura, ¿sí? Porque en Mar del Plata, en el sur de Argentina, en lugares más fríos, es una temperatura mucho menor. Entonces, las reacciones químicas llevan más tiempo para ocurrir. Y hablando del tema de limpieza, es al revés. O sea, mientras más caliente el clima, menor la concentración de producto. Y mientras más frío, más alta la concentración de producto. Bien, ¿Sí? te interrumpo, Tulio, perdón. Estamos acá en el círculo de sinergia, donde la temperatura, tenemos la química, aumentamos la temperatura, ¿sí? Menor debe ser el tiempo. Exacto. Entonces, esas son las 4 variables que podemos meter mano, adaptándonos a las diferentes circunstancias en las que vivimos. Perfecto, exactamente. Pero ahí, indo a la pregunta de Daniel, ¿no? Entonces, por ejemplo, gotas secas, ¿no? Gotas secas, yo realmente, Daniel, después quería incluso aprofundar un poco más este tema contigo, si tú puedes después mandarme fotos, ¿sí? De qué son estas gotas secas, qué están pasando, cómo están surgiendo estas gotas secas, para yo entender y compartir esto con la fábrica. Porque realmente yo he tenido muy pocos casos de reclamos de marcas de gotas secas con el PPF de Garvari, principalmente en Brasil y Argentina, ¿no? La verdad que ahora lo que tú me dices es una de las primeras veces que alguien me comenta algo de marcas de gotas secas. ¿Por qué? Porque el PPF de Garvari tiene un top coat de aproximadamente 20 micrones, ¿sí? Y ese top coat tiene hidrofobia muy fuerte. Entonces, esa hidrofobia muy fuerte normalmente es suficiente para repelir el agua, pero obviamente que va a depender de la concentración de los minerales que tiene esta agua y el resultado que esto va a generar. Lo que yo vi acá en Brasil principalmente fueron PPFs chinos principalmente, ¿sí? O sea, PPFs que no tenían un buen top coat, y no tiene que ver solamente con el espesor del top coat, tiene que ver con la composición química. Entonces, llegaron en Brasil algunos PPFs chinos que tenían muy baja resistencia a marcas de gota, ¿sí? Gota seca, lo que tú dices, ¿no? Y ahí yo quería entender un poco más qué es lo que tú dices que es gota seca, porque lo que yo entiendo, la gota seca, ¿qué es? Cae una gota de agua en la pintura, y esta gota de agua, si fuera un agua destilada, por ejemplo, sin ningún tipo de mineral, no dejaría mancha. Pero al tener algún tipo de mineral, sea sal del mar, por ejemplo, sea una zona que tiene algún tipo de mineral, un carbonato, alguna cosa, esto se va secando, ¿sí? Y se incrusta en la superficie del material, ¿sí? Entonces, el PPF de Garvari tiene mucha resistencia a esto, pero depende de la composición química, y la temperatura es un factor importante, porque si cae una gota seca, y en Colombia que es tan caliente que se seca muy rápido, se va concentrando los minerales allí, de repente lo que puede pasar, se genera una concentración tan fuerte que empieza a corroer la superficie del top coat, ¿sí? Y a tener una corrosión de la superficie del top coat, tú puedes remover, por ejemplo, con una solución ácida, vas a sacar los minerales que están allí, pero se quedará la corrosión, la profundidad, que ahí, ¿cómo tú podrías corregir esto? Con un proceso mecánico, ¿no? Pero ahí, a mí me gustaría más entender caso a caso, porque los casos que yo vi de gotas secas, ¿no? Primero, no fueron tan frecuentes en PPF de Garvari, por decir que tienen muy buena resistencia química, que la corrosión que pasa de una gota seca es un proceso químico. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo, Tulio. Inclusive creo que es como más, de pronto tenemos una diferencia en cuanto al término. Por ejemplo, ya como tú lo explicas, el tema de la gota seca, sí, perfecto. El material sí tiene muy alta repelencia.
El caso, para que me entiendas mejor, es que en algunas regiones de acá, esa gota de agua, digámosle agua lluvia, tiene alta concentración de minerales. En las zonas costeras y tenemos zonas con volcanes cerca, donde esa lluvia es ácida con alta concentración de mineral. Pero del agua normal, digamos de la lluvia en general, está súper bien, estamos todo claro. Es cuando esa alta concentración de mineral hace una marca. Si me permiten una cosa, recién cuando hablábamos de la marca de agua, lo que dice Tulio es correcto, es súper correcto, obviamente. Tiene gran capacidad hidrofóbica y este problema lo vivimos en la generación del desarrollo de los coating, donde aparecieron los coating con gran capacidad de beading. El beading es la capacidad de generar esas esferas perfectas de mínimo contacto de la superficie, ¿sí? Donde cuanto menos contacto tiene, obviamente más hidrofóbica es. Cuanto más, si la superficie está sucia, no tiene que ver el agua, tiene que ver con la suciedad que está en el auto. Entonces, cuando llueve y la capacidad, la gran capacidad hidrofóbica que tiene Garbare, hace esto y trae toda la suciedad, y cuando cae la gota se agrupa porque no quiere estar en contacto con la superficie del PPF, entonces se agrupa y genera una gota de gran volumen, juntando toda la tierra y todos los minerales. Sumado a una gran temperatura, esos minerales, cuando se secan, generan la marca de agua. El problema nunca es ni los coating, ni los PPF. El problema es que el mantenimiento tiene que ser correcto. Cuando estamos, si el auto está sucio, llueve, sucio, llueve, sucio, llueve, sucio, llueve, generalmente, y lo que te invito a hacer, Daniel, es verificar si los vidrios no tienen marcas de agua también, porque los vidrios también son hidrofóbicos. Entonces, si los vidrios tienen marcas de agua, significa que el problema está en toda la superficie, no solamente el PPF. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y ahí, obviamente, y por ahí lo que decía Tulio, hay una capacidad que hay veces que en el PPF de Garbare es tan grande la capacidad de resistencia del TPU rígido, del top coat, que nosotros sacamos los minerales, sacamos la marca de agua, le damos calor y se regenera. Sí, sí, regenera. Por más que esté socavado, se regenera. Entonces hay que confiar en eso porque se regenera. Hay que ver los niveles, ¿no? Siempre hay casos puntuales, como dice Tulio. Claro, y aquí también, Daniel, de verdad, si tú puedes después pasarme fotos bien cercanas, así, casi, no voy a decir un microscopio, pero muy cercanas de los defectos, para que yo pueda compartir esto con la fábrica, porque si hay zona, por ejemplo, de volcanes, estamos hablando de qué? De ácido sulfúrico, ¿sí? Correcto. Ácido sulfúrico es fortísimo, es terrible. No es ácido sulfúrico, Tulio, perdón, es azufre. Azufre, sí. Pero cuando se genera, se mezcla con agua, todo, yo creo que se puede generar un poquito ahí, pero es un material muy fuerte, la verdad que es un material muy fuerte. Entonces, en estos casos, ¿qué es importante? Si ustedes se acuerdan de la certificación internacional, la cuestión, por ejemplo, del mantenimiento frecuente y aplicar el sellante con más frecuencia. Entonces, en estas zonas que tienen condiciones extremas, entonces costa, por ejemplo, el problema de la costa, ¿qué es? El sal es cloreto de sodio. El cloreto de sodio es muy fuerte
y tú puedes tener una solución totalmente neutra, ahí después Martín puede desarrollar un poquito más, pero con altísima concentración de sal. Si tú mezclas cloreto de sodio con soda cáustica, o sea, cloreto de sodio es ácido clorhídrico, con soda cáustica en la misma proporción, ellos puros, o sea, la soda cáustica pura es fuertísima, el cloreto de sodio puro, ácido clorhídrico es fuertísimo, pero si tú mezclas los dos, tú tienes pH 7, ¿sí? Es neutro, pero una concentración de sal terrible, y el sal, sí, el sal puro, es algo muy fuerte también. Entonces tenemos que tener cuidado con esto en las zonas costeras como Mar del Plata, como Barranquilla. Pero de ahí donde quiero llegar. En estas condiciones más extremas, ¿sí? Costa, cerca de volcanes, con mucha polución, ¿sí? Zonas con mucha polución también es muy complicado. Yo tuve un caso, no tiene que ver con la limpieza acá, pero un PPF que es de una persona que trabajaba en una refinería, y al trabajar en una refinería, lo que caía del proceso químico de la refinería dañó el PPF de una forma terrible, ¿no? Y él decía, yo tengo una Hilux que mismo la pintura, el verniz que trabajaba de la pintura de la Hilux que estaba en la refinería, se deterioraba muy rápido, por eso él puso el PPF, pero mismo el PPF se dañó. Pero en esas condiciones es importante que reforzar la importancia de aplicar el sellante, porque el sellante, además de aumentar la hidrofobia, también disminuye el acúmulo de polvo, porque si tú tienes una gota seca, ¿ok? Que tiene agua, con sales minerales y todo, y esta agua se seca, ¿sí? Porque tiene mucha temperatura de Colombia, va a secar muy rápido, va a quedar que un sal puro ali muy fuerte. Si tú tienes una buena capa de sellante, este sal es como si fuera una partícula, entonces con el viento se va a salir, ¿no? Esto fue una prueba, por ejemplo, que hicimos para mejorar el PPF, por ejemplo, para Medio Oriente. En Medio Oriente ellos tenían un problema muy grave que nosotros no damos tanta bola acá, pero allá sí, que es la atracción de polvo, ¿sí? Entonces el PPF, si no tiene una buena hidrofobia, empieza a absorber mucho el polvo. Y si tiene una buena hidrofobia, también repile más el polvo. Entonces, donde quiero llegar es que en estas situaciones, si estamos hablando de aplicar el sellante a cada 4 meses para aumentar la durabilidad, por ser una situación tan extrema, yo recomendaría aplicar a cada 2 meses el sellante, una nueva aplicación para aumentar la vida útil del material. Ok. ¿Ok? Pero saca las fotos, pásame los detalles después que voy a pasar eso a la fábrica. Yo te sumo, obviamente hay que utilizar los productos específicos, pero 2 cosas. Primero, definir la diferencia entre hidrofobia e hidrofilia, ¿sí? La hidrofobia es esta capacidad de repeler el agua por no querer el contacto, la superficie. Pero la hidrofilia es la capacidad de repeler el agua manteniendo un contacto extremo con el agua. Eso que genera que el agua caiga, la repele en forma de lámina. Entonces nunca tenemos gota y el agua cae y genera un efecto de secado. Es como cuando secamos con el hilo de agua. El agua cae por hidrofilia y no tenemos gotitas, ¿sí? Podemos utilizar a veces ceras que son hidrofílicas, que sean PPF safe, entonces ahí estamos seguros, pero entiendo que el sellante de Garbare debería de protegerlo perfectamente. Pero bueno, entender este concepto también de hidrofobia y hidrofilia, pero el problema siempre a veces está dado por la contaminación, la lluvia, los mantenimientos, que es básico, porque todo lo hacen normalmente mal, no nosotros, no la gente, los usuarios finales, lo hacen mal y piensan que el auto está blindado. Entonces, entender que lo mismo que se le marca el PPF se le marcaría el auto.
Esa es el resumen. Martín, básicamente ese es el mayor problema, lidiar con el usuario. Hemos tomado muchas precauciones con eso y estamos haciendo muchos cambios en cuanto a ese sentido. El usuario básicamente es el que tiene mal manejo del material aplicado. Bien. Muy bien. Gracias ahí, Martín, Tulio, Dani, por la participación. Bueno, gracias a todos los presentes. Como siempre, les mencionamos que vamos a dejar ahí en el grupo toda esta charla grabada y también la posibilidad de que podamos tener ahí dudas, consultas, como para poder seguir creciendo y poder, digamos, compartir entre todos. Gracias a todos, sí, nos vemos la próxima semana con Mass Academy, que es el cierre del trimestre para inglés. Luego les vamos a ir informando por el grupo, pero gracias a todos por la participación y como siempre decimos, estos espacios tienen que ver justamente para esto, ¿no? Para subir la vara, profesionalizar el sector, hablar entre todos y entre todos poder, digamos, hacer un aporte como para que podamos cada día sumar un granito de arena. Gracias, buenas noches y quedamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, yo saludo, muchas gracias a todos, gracias por el respeto, espero haber sido claro, es un tema bastante complejo y largo, pero bueno, espero haber sido claro y haberles sumado algo. Así que les mando saludos a todos, cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Martín. Buenas noches a todos. Abrazo grande. Gracias.